Sí, sí. Se escucha poco. Bien, muy buenas tardes de nuevo, noches casi. Estamos en esa cosa intermedia, cambio de estación, cambio de horarios. Muchas gracias por estar aquí en esta nueva aventura, conferencia. En el día de hoy nos acompaña don David Rubio, que todos le conocéis por su actividad pública, no sé por las privadas, que son mucho peores. Es un hombre que está muy curtido en todo lo que es la experiencia periodística en la provincia y literaria. Ahora últimamente se está decantando bastante dentro de sus horas libres que le deja su chamaco, su niño, se está tirando a la literatura. David es director de la Nueva Crónica de León desde su fundación. De alguna manera es una refundación, ¿no?, de la Crónica de León, y lo es desde el 2013. Se licenció en periodismo por la Universidad San Pablo CEU, comenzó su carrera en la desaparecida Crónica de León. Sus artículos periodísticos están recogidos en este librito, Donde no me ganan, que tiene una portada magistral. Es una Bertolini arrasando un campo de maíz o algo así. Tiene algo de Magritte, es muy bonita. Ha publicado la novela Los cuatro palos del tiempo, el libro de relatos La fuerza de los días, historias de estudiantes Erasmus, con Fulgencio Fernández, el Tiful, de todos conocidos, ha escrito también dentro de los personajes leoneses, y tiene una actividad bastante extendida, editorial y literaria sobre el mundo del deporte, como es dedicado a la lucha leonesa, el aplauso de los chopos, es una metáfora maravillosa, el aplauso de los chopos. Además de la biografía de Juanín, el mejor jugador de baloncesto de nuestra historia. De balonmano, perdón, ¿qué he dicho? Se me ha venido el Enosúa. Menos mal que hay cierta entendida. También ha escrito la historia de la de mar, la historia del balonmano en León, historia del fútbol en León, la historia de los olímpicos leoneses. Y por este hilo de los olímpicos leoneses conoce de cerca nuestra localidad, porque nosotros tenemos varios olímpicos leoneses, ¿verdad? David, y ahora nos los explicarás, viene de Vegas del Condado, un pueblo muy activo también en el Valle del Porma, como todos ustedes saben, un pueblo de grandes literatos como mi amigo Vicente, el gran Vicente, y otras plumas de más reconocido prestigio. Y nada, don David, muchas gracias por estar aquí, por acercarte. Nos vas a contar de esta provincia que no existe, pero que puede existir, o de una provincia que existió y ya no existe. Vamos a ver qué nos cuenta don David. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido a esta charla. Muchas gracias a José Antonio y muchas gracias por la invitación a venir aquí a contar un poco mi vida, espero no aburrirnos demasiado. Seré breve y luego me gustaría que, si queréis, entramos en turno de preguntas y convertimos esto en una especie de entrevista pública o algo así. Lo primero de todo, quiero daros la enhorabuena a vosotros por esta iniciativa que es Renacimiento Rural, que verdaderamente me parece más que admirable y me da mucha envidia que no hubiera surgido en mi pueblo, cerca de mi pueblo. En Cerezales del Condado hay también una fundación que tiene la cultura por bandera y demás, y que es muy plausible y que es maravillosa. Pero claro, cuando llega alguien y dona 4 millones de euros, pues es más fácil poner en marcha una fundación de la forma en la que se ha hecho en este pueblo, que de verdad
verdad que me parece admirable y sé que con todas las dificultades las instalaciones son increíbles, la programación también, y os animo a que sigáis con ella y a que contéis conmigo en todo lo que os pueda ayudar. Como decía José Antonio, he escrito ahí varios libros y entre ellos he escrito uno de la historia de los Olímpicos leoneses. Hice una serie de 4 libros para la universidad, que era Historia del fútbol en León, Historia del baloncesto en León, Historia del balonmano en León y el último, Historia de los Olímpicos leoneses. Son 4 libros que por estas cosas que pasan en la universidad, que es como una especie de reino de cortijos, pues están con sus piques allí entre ellos, y entonces los libros fueron los mejor pagados que he hecho nunca, no sé si los mejor pagados que haré en mi vida, pero luego decidieron no presentarlos porque no querían que se pusiera la foto de los que tienen, y entonces han quedado un poco ahí en la bodega. Pero gracias a ese último libro que hice de Historia de los Olímpicos leoneses, pues pude conocer a Javier García Delgado, que lo conoceréis porque es de este pueblo, que fue olímpico de esgrima, y él y su hermano Andrés, y bueno, pues entablaba una cierta amistad con Javier, y fue que me hablaba de todo esto. Bueno, es que es un leonés de estos, el leonés. En León tenemos muchos habitantes, no demasiados, pero también tenemos muchos militantes, que son los que están fuera de León, están todo el día turrando a la gente con León y tal, y Javier es uno de esos que tiene a todos los valencianos abrazados con las grandezas de León, y como me abrazó a mí con su pueblo, y hasta que no vine no paro. Y bueno, me parece que no todos los pueblos pueden presumir de tener a 2 deportistas olímpicos, ¿no? Como son él y su hermano Andrés. La verdad que tienen una trayectoria verdaderamente admirable. Yo estuve en Valencia y pude conocer el club en el que desarrolla su actividad, que la verdad que es alucinante la cantera que está haciendo allí, de todo lo que tiene que ver con las esgrimas. Estuve con sus hijas. Además estuvieron contando historias muy graciosas aquí de este pueblo y de cómo se vivían las fiestas y cómo la juventud. Me hizo mucha gracia que en vez de regalarse libros o cuando era cumpleaños de uno o regalarse tal, se regalaban tubos de escape. Me hacía mucha gracia. Pero bueno, dicho todo esto, pues yo esta tarde había venido aquí a hablaros por ponerle un título de León como provincia imaginaria, y me tengo que remontar para ello a mi experiencia. Y mi experiencia empezó bueno, pues yo estaba estudiando COU en el Instituto de la Palomera, me presenté a un concurso que había de literatura, de relatos para estudiantes de enseñanzas medias, que era a nivel nacional, y me lo dieron, en un concurso de la editorial Alfaguara. Y entonces, pues a partir de ahí un poco cambió mi vocación y pasé de las ciencias a las letras, ¿no? Entonces ya me empecé a dar cuenta de lo que me gustaba, y a mí lo que más me gusta del mundo es escribir, que a veces lo hago bien y a veces lo hago mal, pero lo que sí está claro es que tengo mucha facilidad, se me da muy bien y siempre se me da muy bien. Y a raíz de aquel premio que gané, que luego era un premio que en vez de haber un solo ganador, pues había como 10 de toda España, 10 finalistas, y con los 10 hacían un libro. Y cuando se publicó el libro, pues ya empecé a ver cómo se las gastaban aquí en León en materia de literatura, porque me llevaron a una radio a hacerme una entrevista y me dijeron, bueno, David, cuéntanos, el relato te lo ha escrito tu tío estaba en el jurado o tu tío era amigo de los del jurado. Esa fue la primera pregunta que me hicieron. Y yo tenía 17 años, porque si es hoy, pues probablemente hubiera contestado de otra manera, ¿no? Lo decía porque mi tío es Julio Llamazares, que es un escritor de leonés, y bueno, que yo de alguna manera pues he seguido su estela. Y entonces a partir de entonces ya me empecé a dedicar sobre todo a la cultura, que es un poco también lo que mueve toda esta fundación, ¿no? Porque creo que la cultura es vital y la principal herramienta para transformar la sociedad, porque creo que es lo que necesitamos todos cuando terminamos nuestra formación, cuando dejamos de ir al instituto, a la universidad, a lo que haya ido cada uno. La cultura es lo que nos recuerda que tenemos que seguir trabajándonos a nosotros por dentro de alguna manera y desarrollando una pequeña sensibilidad hasta donde se pueda. Empecé a trabajar en la Vieja Crónica con Fulgencio, que aquí algunos lo conocen, el que lo conocía como Chechu en Oviedo. Hice durante 4 años los corros de lucha leonesa,
que este verano creo que hubo aquí una pequeña exhibición y demás. Y bueno, pues también ahí aprendí algunas de las particularidades del periodismo. Yo siempre digo que lo que sé de periodismo lo aprendí cuando escribía los corros de lucha leonesa, porque ahí aprendí, el primer día aprendí que un periodista no puede escribir todo lo que ve. Porque yo lo que vi el primer día es que allí había un tío de pesados que se quedaba desfondado, ya no podía más, pues lo que hacía era empujar a su rival contra el público para que el árbitro parase el combate. Pues yo lo puse como lo vi. Pues al día siguiente ese morlaco que pesaba 137 kilos, me acuerdo, pues llegó diciendo: ¿qué cojones es David Rubio ese? Que se le podía partir la cara. Luego, recuerdo que otra vez aprendí también que el periodista no es más que un testigo, que eso es algo que yo tengo que recordar todos los días en el periódico, porque hay cierto afán de protagonismo en la profesión. Y yo creo que cuando se producen ciertos hechos, pues nosotros no tenemos que ser jueces, tenemos que ser simples testigos. Y hay veces que tenemos una responsabilidad, ¿no? Que nos dan, en vez de un título de periodismo, pues igual que los que trabajan en un bar les dan un carnet de manipulador de alimentos, yo creo que a los periodistas nos tendrían que dar el carnet de manipulación de mercancías peligrosas o algo así, porque hay veces que es mucha responsabilidad. Y esto lo digo porque me acuerdo de una vez en San Miguel de Escalada había un chavalín que había ganado el corro por primera vez, por sorpresa, que nadie lo esperaba, y el chaval, según ganó, lo primero que hizo fue venir a por mí y me dijo: quiero que pongas que se lo dedico a mi abuelo Abundio, o no sé qué me dijo. Y yo me quedé así, digo: vale, tranquilo, lo pongo, pero vete a coger la copa, hombre, vete a disfrutar de acá. Y claro, luego eso era una categoría, luego vinieron otras categorías, se acabó el corro, se hizo de noche, yo estaba allí en la pradera, me venían todos los mosquitos a la pantalla y no me acordaba cómo se llamaba el abuelo del chaval. Y yo dije: pero ¿quién soy yo para quitarle a este chaval, después de lo que ha conseguido, el premio que le quiere dar a su abuelo? Y sentí mucha responsabilidad en ese momento, más que la que he sentido otras veces manejando otra información que puede ser más complicada, ¿no? Y luego también aprendí que el oficio de corresponsal de guerra pues está muy mitificado y tal. Yo he tenido un amigo que estuvo secuestrado en Siria 10 meses por Al-Qaeda, y bueno, pues un oficio muy necesario, el de los corresponsales de guerra y demás. Pero yo digo que ser corresponsal de lucha leonesa también es bastante peligroso, porque a mí me vino el padre del oso de Pallide, me acuerdo, y ya ves que, claro, no estaba muy acostumbrado a estas cosas, ¿no? Entonces, joder, pues estaban disputándose la liga el oso de Pallide y el faraón de Villaquilambre. Y el faraón de Villaquilambre se lesionó. Entonces yo puse en el periódico que el oso de Pallide se había destacado en el liderato, favorecido, en cierto modo, gracias a las ausencias del faraón por lesión. Joder, pero esto, si gana el Madrid, si pierde el Madrid, se beneficia el Barcelona. No estoy quitándole méritos al hijo. Pero el padre se me presentó allí y me dijo literalmente: chaval, te voy a arrancar las muelas y voy a dar con ellas. Que fue una metáfora que me dijo un escalofrío, que desde entonces pues es que me pienso mucho las cosas que escribo, no sea que vaya a aparecer alguien así, ¿no? Y esto tiene que ver con que aquí en provincias practicamos un periodismo que yo le llamo el periodismo de cuerpo a cuerpo, por estas cosas, porque tú escribes algo, pero es que puedes envalentonarte mucho, y claro, tú si escribes en El País o en un periódico nacional, pues puedes criticar al presidente del gobierno, que no se te va a rebotar o tal, pero es que aquí luego te los encuentras por la calle, ¿no? Entonces, con todo eso que aprendí, cuando en el año 2013 desapareció la vieja crónica por motivos que no vienen al caso, pues yo tenía buenos contactos en el ABC y gracias a eso pues pudimos conseguir fundar la nueva crónica, que no era fácil si no tenías el apoyo de un periódico nacional, ¿no? Porque era un momento, además, un contexto en el que estaban cerrando casi todos los periódicos de papel, y hacer el papel era muy caro. Los periódicos hasta ese momento siempre los había entendido los periódicos eran un pozo sin fondo de perder dinero. Siempre los dueños tenían el periódico porque lo sacaban por otro lado. Y al final los dueños, los periódicos, como pasaba esto, pues estaban en manos de
los grandes constructores y demás, ¿no? Y por eso pasó lo que pasó. Entonces, pues bueno, pues estuvimos haciendo números a ver si podíamos de alguna manera refundar el periódico. Era extraordinariamente caro si lo hacíamos, si asumíamos nosotros mismos los costes, porque solo del papel eran 60.000 euros al mes de papel y de impresión y de distribución. Y entonces, claro, los números no salían de ninguna manera. Entonces llamamos a la puerta de ABC, que donde ya digo que yo tenía buenos contactos, y a la ABC, claro, le interesaba salir con un periódico provincial, porque el ABC es un periódico que se lee en Madrid y en Sevilla. En el resto de España básicamente no existe. Aquí en León pues no vendería ni 100 ejemplares. Lo que pasa es que a ellos les interesa ir con un periódico provincial, porque así pues venden ahora pues 2.500 o algo así, y a ellos pues les sale mucho más barato el papel, porque lo compran a gran escala, porque tienen sus rotativas y demás. Con todos estos mimbres, pues pudimos refundar el periódico, pasó a llamarse La Nueva Crónica, y bueno, pues eso es como una tarea apasionante, pero es un poco como hacer un guiso, en el sentido de que tienes que tener ingredientes frescos y un poco más añejos, y tiene que haber un poco de todo, ¿no? En un periódico, porque en los tiempos que yo empecé, claro, había un especialista en toros, había un especialista en sanidad, había un especialista en tal, y hoy somos todos hombres de orquesta que no tocamos las cosas más que por encima. Esa es la realidad. Dicho esto, pues como tengo esta teoría de que al final tocamos las cosas tristemente por encima, los periodistas pues somos muy buenos al trivial, pero verdaderamente cuando lees en el periódico algo de un tema que tú verdaderamente conoces, siempre hay errores, siempre hay muchas cosas que están mal, ¿no? Entonces todo esto pues, se le suma a la llegada del periodismo digital, que ha terminado por dinamitar la poca credibilidad que teníamos los periodistas, porque el periodismo digital, yo siempre digo que el papel, siempre se decía que el papel lo aguanta todo. Tú puedes decir hoy en el papel una cosa y mañana la contraria, puedes decir hoy blanco y puedes decir mañana negro, pero durante esas 24 horas tienes que defender lo que has escrito, porque no lo puedes modificar. Ahora con la liquidez de las pantallas, pues hay 14 versiones de la misma noticia, entonces te desespera, a mí me desespera por completo, ¿no? Luego me hace mucha gracia cuando algunos medios dicen, no, como ya adelantó, no sé qué, digo, sí, claro, como el Marca con los fichajes del Real Madrid, también acierta, ¿verdad? Le da 150 y al final, pues uno casi por estadística acierta, ¿no? Entonces, el periodismo digital ha hecho que hayan desaparecido las exclusivas. Antes tú te currabas mucho en exclusiva, te cuidabas muchísimo una fuente, pero es que ahora, por mucho que tú te lo curres, lo publicas y a los 5 minutos te lo han plagiado. Con aquella expresión, ahora ya lo hace directamente ChatGPT, pero hasta ahora era con aquella expresión que nos decían en la escuela de cuéntame lo mismo pero con tus propias palabras, ¿no? Pues yo estoy muy quemado de que me pase eso, ¿sabes? De hacer una información y de ver cómo me la plagian porque hacen un resumen de lo que yo escribo, ¿no? O algo así. Entonces entra en una dinámica que nos dinamita toda la poca credibilidad que nos quedaba a los periodistas. Y entonces mi teoría es que al final todas las noticias, si están bien hechas, se tienen que parecer mucho las unas a las otras. Habrá algún periodista que las cuente mejor, habrá algún periódico que las cuente mejor, más en profundidad y tal, pero si están bien hechas, tienen que contar lo que tienen que contar, y más en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, al final, yo creo que se premia mucho la celeridad, se premia mucho ser el primero y demás, pero yo creo que al final las noticias son primas hermanas, ¿no? De unas o para mí lo son muchas veces, ¿no? Estoy hablando de la prensa provincial, y como yo la entiendo, porque las trincheras mediáticas están en Madrid. En Madrid sí que hay periódicos de derechas, periódicos de izquierdas, periódicos que ya porque un señor lo lleve por debajo del brazo le dices pues ese tío es de derechas, o este es de izquierdas, o con lo que sea. Pero mi concepto de la prensa provincial es que no tiene que responder a trincheras ideológicas, sino ser exactamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo tuve muy claro desde el primer momento que los dos caminos que nosotros teníamos que seguir para diferenciarnos de nuestra competencia, que cada vez es más, porque parecía que con el tema de Internet iba a ser ahora todo mucho mejor, pero al final es más barato poner un digital, pero esto ha provocado que haya auténticos piratas de la comunicación en todos los sentidos y que son capaces de no despublicar una noticia que saben que está mal solo para ganar unos cuantos clics, ¿no?
Entonces yo tenía los dos caminos que yo tuve desde el principio muy claros que quería para diferenciarnos, eran la opinión y la cultura. Puede ser gustos personales, pero a mí me gusta mucho leer opinión, es lo que más leo de todos los periódicos y leo incluso la opinión de la gente con la que no estoy de acuerdo. Es un deporte que debería practicar mucha más gente, ¿no? Porque al final si solo lees a los que te dan la razón, pues no te estás informando. Y a mí me gusta leer cómo a cada columnista o igual que a cada escritor se le pide que dé su propia versión del mundo, ¿no? Que te cuente su punto de vista. Pues yo tengo 35 columnistas, de todas las tendencias políticas, de todos los colores posibles. Claro, eso me provoca que algunas veces me digan, joder, es que este es un periódico completamente descentrado. Es que hoy hay un tío que defiende aquí las obras de la Plaza del Grano y aquí mañana hay uno que las critica. Digo, pues es que yo es que esto creo que tiene que ser, ¿no? Y si opinamos todos lo mismo, pues a mí me parece un periódico muy aburrido, pues como cuando coges el ABC o cuando coges El País, que dicen todos básicamente lo mismo, de otra manera, unos más elegantes, otros menos, unos mejor y otros peor. Y el otro camino que yo quería elegir para diferenciarnos de los demás es la cultura. Y yo creo que somos el único periódico de España que da como mínimo 7 páginas de cultura al día. Y muchos días 10 y 12. Esto se debe a que yo siempre me ha gustado la cultura, empecé en la sección de cultura y porque lo que os he dicho antes, que creo que la cultura es un arma que no debemos de abandonar porque es la principal herramienta para transformar la sociedad y para hacerla un poco más humana, ¿no? Que es un poco un reto al que nos enfrentamos hoy todos los días con las máquinas, que tenemos que hacer el esfuerzo por hacer el mundo un poco más humano. Pues en esa apuesta por la cultura, que aparte es que en León hay una actividad cultural extraordinariamente intensa, a veces tengo la sensación que demasiado, por ejemplo, tenemos demasiados festivales, sinceramente, creo que tenemos un galimatías de festivales, de cosas que se solapan unas con otras y tal. Tengo mi teoría de por qué esto pasó así. Esto pasó así porque durante muchos años en León, alguien que quería tener una iniciativa cultural, lo primero que hacía era ir al ayuntamiento a pedir dinero y si no, a la obra cultural de Caja España. Coincidió que llegó la crisis de los ayuntamientos a la vez que la muerte de Caja España y entonces pues el que quería poner en marcha una actividad pues tenía que buscarse la vida, ¿no? Tenía que emprender de alguna manera y yo creo que gracias a eso en León tenemos una actividad cultural tan intensa, que es que yo creo que esto es verdad, que es que no la hay en otras grandes ciudades. Me parece que nosotros hacemos 7 páginas al día y dejamos muchas cosas fuera de la cantidad de conciertos, obras de teatro, conferencias y tal. Había un dicho que decían de Salamanca, donde los periódicos, el que queda de papel, no tiene sección de cultura, que me parece gravísimo, y decían que en Salamanca a las 7 de la tarde, si no das tú una conferencia, te la dan. Pues en León está empezando a pasar los libros, lo mismo con las presentaciones de libros. Si no presentas tu libro a las 7 de la tarde, te lo presenta alguien. Y la cultura y los libros han sido siempre mi gran pasión y yo creo que, bueno, pues ahí he tenido que aguantar muchas veces que me digan es que la cultura no vende periódicos, porque esta gente de la cultura están todos subvencionados y que no quieren gastarse, esto lo ponen publicidad y estamos aquí haciendo un esfuerzo por nada. Pero bueno, esta es mi batalla y ahí estoy peleando yo porque llevamos ya 12 años, o sea que creo que el tiempo de alguna manera me está dando la razón. En esa apuesta por la cultura, además de esta sección, pues también pusimos en marcha una editorial para hacer la competencia aquí a mi compañero José Antonio. Y pusimos en marcha una editorial, una colección de libros, que son los libros de la Nueva Crónica, y que ya hemos publicado 42, y que estoy particularmente orgulloso, de la que hay un poco de todo, ¿no? Pues desde la más pura y dura cultura tradicional, a Picos de Europa, libros de rutas, hay un poco de todo y muchos libros infantiles, que varios de ellos hizo nuestro admirado Lolo, que se cumplen ahora 3 años de su fallecimiento. Y bueno, pues hemos hecho, yo creo que es una colección pues bastante interesante y variada. El último fue uno que presentamos esta misma semana de un periodista palestino que está aquí afincado refugiado, no afincado, en León, y que también ha hecho un libro que es como de rutas
que es un poco de lo que venía a hablaros, pero entre los escombros, en su caso, porque él lleva aquí 4 años y lo que ha hecho ha sido contactar con periodistas y con escritores que se han quedado a vivir en Gaza y cada uno da su visión del infierno que están viviendo, que siguen viviendo, porque han declarado un alto el fuego que no se cumple. Entonces, ese libro, cuando lo presentaba el otro día, yo le veía unos ciertos paralelismos con el mío, que es el que os vengo a hablar, pero cuando hice ya 42 libros, digo, joder, pues es que ya me apetece ser uno el autor, no solo el editor. Y yo tenía una idea por la cabeza que siempre me rondaba, y era hacer por diferentes comarcas de la provincia de León una serie de rutas literarias señalizadas con un código QR y que le permitieran leer con los pies, de alguna manera, ¿no? Que todo esto lo tenía muy claro en la cabeza, cómo lo quería hacer hacer una ruta en Bavia para Luis Mateo Díez, quería hacer una ruta pues, por aquí a orillas del Órbigo a Colinas, en la zona de Tierra de Campos, en Sagún, en la tierra mal bautizada de Jesús Torbado. Luego quería hacer por la zona de Riaño los caminos del Esla que hicieron Aparicio y Merino, por el Curueño lo de mi tío Julio, que hizo un libro de viajes por allí, y en el Bierzo Antonio Pereira, sobre todo, en Villafranca, y en la Cabrera Ramón Carnicer con el libro este de donde las urbes se llaman Cabrera. Esto siempre es una idea que rondó mi cabeza y que al final no he podido convertir en realidad, pero hay una ruta que sí que han hecho. Por ejemplo, hay una en Villablino dedicada a Luis Mateo Díez y a mi tío Julio le dedicaron una ahí donde el pantano de Gamián, que se llama Los Ecos de la Montaña, que está muy bien porque son como una especie de esculturas que representan a los personajes de su libro Distintas formas de mirar el agua. Y cuando tú te acercas a las esculturas, pues puedes hacer una foto al QR y te sale el personaje leyendo un párrafo del libro, y entonces te metes de alguna manera en el paisaje del libro, ¿no? Y a mí me parecía una cosa que podría servir como para dinamizar un poco determinados pueblos, porque tener un atractivo ahí en forma de ruta, y también para poner en valor a la cantidad de escritores que tenemos aquí, que damos una patada a una piedra y salen 4 escritores con una novela de tal. Eso no se pudo llevar a cabo, lo planteé a algunas instituciones leonesas, pero no terminó de cuajar, ojalá algún día cuaje y demás. Pero luego me surgió la oportunidad de hacer lo mismo, pero de la ciudad de León. Y entonces es lo que hice aquí en este libro, que se titula León al pie de la letra, y que propone 12 rutas literarias por la ciudad de León, dedicada cada una de ellas a un escritor distinto. Esto lo dediqué a la ciudad de León. Ya os digo que me gustaría hacer una segunda parte que será León al pie de la letra, 12 rutas literarias por toda la provincia. Igual que este pueblo puede presumir de tener 2 olímpicos, yo creo que no hay ninguna ciudad en España que pueda presumir de tener 2 premios Cervantes, porque en León sigue viviendo a sus 90 y tantos años Antonio Gamoneda, y de León es Luis Mateo Díez, que vive en Madrid, pero que también fue el último premio Cervantes. Entonces, bueno, cuando me puse a hacer este libro, pues pensé en muchas maneras de cómo podía hacerlo. Yo lo que tenía claro es que no quería que fueran rutas estrictas de estas que te dijeran tienes que ir por la calle Bordadores y dar a la izquierda por la calle, porque sé que luego te pierdes, entonces ya has perdido todo el hilo del resto de la ruta. Pensé agruparlo en barrios, pero lo que me pasaba es que había muchos en el barrio húmedo y muy pocos en el crucero. Entonces, lo que al final decidí hacerlo por escritores, y yo sí que marco aquí una serie de puntos de interés de cada ruta, pero no es que se tengan que seguir al pie de la letra, parafraseando el título del libro, ¿no? Sino que se pueden seguir de muchas maneras, y extraigo los párrafos. O sea, yo al final lo que hice, pues sí que me leí 30 libros o algo así para publicar pero lo que hice fue seleccionar los autores, seleccionar los libros, seleccionar los párrafos e hilarlos. No hice mucho más. O sea, aquí de mi creación verdaderamente no hay nada. He hilado un poco los textos. Y bueno, pues el primero es el de La pícara Justina, que yo creo que tú lo has editado. Sí. Menudo podrio. El mejor.
La mejor edición que hay. Será la mejor edición, pero 600 notas. el libro de la pícara Justina es insufrible. Lo pasé fatal. ¿Y tú lo has acabado? Pues, señor, es que no debí coger tu edición porque cogí una que tenía 700 páginas en un castellano antiguo, denso. Es que tengo comprobado quién lo ha leído. No llega a la media docena. Puede ser, puede que pase como el Quijote. Yo no lo leí entero, hubo páginas que leí en diagonal, tengo que reconocerlo, porque se me hizo muy denso. Sin embargo, es muy interesante y dice cosas muy valiosas. Y, por ejemplo, la descripción que hace de la ciudad de León, de cómo era ella, que era de Mansilla de las Mulas, y que llegó a León y que llegó por el barrio de Santana, y empieza a describir cómo eran las casas con soportales que había allí hace un montón de años, que yo todavía alguna conocí, se alojó allí en una pensión de la que se fue sin pagar, y luego tiene una mala baba en los comentarios que hace sobre los leoneses, que solo le falta decir que la catedral, que no sé por qué la miran tanto, pero van y le ponen una proza, al libro más antileonés. Eso es, pero bueno, a mí me hace mucha gracia porque no lo han leído. La retranca de cómo le sacaba los defectos a los leoneses, que decía ella, moridos de amor por su tierra y demás, ¿no? Yo confieso que hubiera agradecido que alguien hubiera hecho mi trabajo y me hubiera resumido el libro de la pícara Justina en 10 o 12 folios. Lo resumió José Enrique Martínez. Pues tenía que haber tirado del libro de José Enrique Martínez porque se me hizo espeso. Y es el primero de los 12 capítulos. Y bueno, pues es muy interesante, aparte de todo lo que hay en torno a ese libro, de la picaresca, en la época de la picaresca española, pero esta era la versión leonesa, también había ahí alguna duda sobre su autoría y... Es un libro muy críptico, pero hay mucha leyenda al respecto. A lo que quería ir es que en estos 12 capítulos solo hay 3 de mujeres, y es algo que me duele personalmente. Está metida la pícara, que fue la primera novela de la literatura española protagonizada por una mujer, aunque luego hay otros estudiosos de literatura que dicen que fue la Lozana andaluza y bueno, siempre hay. El caso es que a mí me hubiera gustado que hubiera más mujeres en el libro y que si no llegara a la estricta paridad de 6 y 6, pues que por lo menos estuviera un poco más compensado, no 9 y 3. Pero es que lo que no puedo hacer yo es inventarme lo que no hay. Y en León hay muchos escritores, hay bastantes escritoras, hay muy buenas escritoras, pero la mayoría de las escritoras que hay no han escrito de la ciudad de León, que era el ámbito en el que se ceñía este libro, ¿no? Entonces yo tampoco me puedo inventar lo que no existe. Esto es algo que me pasa también con el tema que os comentaba antes de los columnistas. Tengo 35 y me gustaría tener más mujeres, pero es que no, ni debajo de las piedras las consigo, porque no me resulta difícil y se lo he ofrecido a un montón de ellas y siempre hay algún tío que se te ofrece y digo, joder, otro tío, a ver si se me ofrece alguien que sea interesante. Bueno, tengo una muy cerca de aquí, Marta del Riego, también, la bañezana. El siguiente capítulo del libro, si no me equivoco, es el que dedico a Luis Mateo Díez, que es un escritor al que yo admiro particularmente. Me parece una persona admirable en todos los sentidos y claro, cuando salió este libro, yo ya me acuerdo que empecé a decir en las entrevistas que es que a Luis Mateo no se le valoraba como lo que merecía porque me parecía el Cervantes de nuestra época. Es una persona que tiene una cabeza torrencial, o sea, vive en la ficción en realidad. Ahora que se dedica solo a escribir, que además no hace más que escribir, si él lo dice, si yo como más a gusto estoy escribiendo, no quiero ir a actos, no quiero ir a vacaciones, yo lo que quiero es escribir. Y él cuenta que hay veces que llega a casa, cierra la puerta y le da 2 vueltas a la llave porque siente que le persiguen personajes. Porque venía en el metro y había uno que es que me encajaba perfectamente en la historia esta que estoy contando y tal, y ya no puedo más porque es que me agoto, tal, no sé qué. Entonces le entiendes, ¿no? Entonces a mí es una persona que me cae especialmente bien y al que admiro muchísimo, yo digo, como persona y como escritor, porque los libros de Luis Mateo Díez me parecen verdaderamente alucinantes en todos los sentidos. Hay un relato de él
que yo tengo que confesar que nací a la literatura y un poco a la vida a través de una película que no sé si habréis visto algunos de los que estáis aquí, y si no os la recomiendo encarecidamente. Se comentó el sábado pasado. El Filandón. Sí. El sacristán del Filandón estaba sentado. Ah, Magín. ¿Por qué es aquí? Sí, lo contabas, claro, que estaba... Sí. Pues el sacristán era el que... no, hacía el sacristán de la ermita, ¿no? Bueno, el Filandón es la ermita de Fasgar, allí de... que se cruza para Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, era el que abría la ermita, y entonces tenían que ir 5 escritores por caminos distintos a contar cada uno un relato distinto, ¿no? Y bueno, pues yo era muy pequeño, pero me acuerdo que estuve toda una mañana paseando por delante de San Isidoro a ver si porque salía en el capítulo de mi tío Julio, hubo un momento que salía para marcha atrás con un 127, y luego ahí me enteré de todas las trampas que hay en el cine. Yo perdí toda la mañana para ver si veía la película y no tuve suerte. Cuando se rodó esa película pasaron cosas que hoy ni con la inteligencia artificial se podrían hacer. Porque en el cuento de Mateo, que es del que os quiero hablar, el cura que se enamora de los grajos de la catedral y que empieza a comer grajos hasta que pierde plumas y se convierte en un grajo y una especie de metamorfosis en versión leonesa, pues el cura trepa por las gárgolas de la catedral, que eso hoy, patrimonio, ya digo que no iba a consentirlo. Y luego, en el capítulo de mi tío Julio, que es el de Legamián, el pantano de Legamián, pues al debió ir allí con Sarmiento, con el director, contaban, y que tenía mi tío escrito un relato muy poético de retrato de bañista, claro, nació en el pueblo que está ahí abajo, debajo de las aguas y demás. Y estaban como buscando exteriores, buscando localizaciones y tal, y de repente llegaron al muro del pantano y vieron que es que estaban vaciándolo. Y entonces, claro, sobre la marcha cambiaron a toda pastilla el guión, y entonces, claro, es que pasa en la película, yo te digo que hoy, ni con la pasta de Steven Spielberg, pues claro, llega ahí él, se queda mirando por el pantano y hace el agua y se vacía. Y aprovechar la ocasión. Claro, así es. Entonces ya empezó a caminar por allí, fue a la escuela donde daba clase mi abuelo y todo esto y tal, ¿no? Entonces ahí descubrí a los escritores leoneses, eran Merino, Aparicio, Mateo, Pereira y Trapiello. Y ahí descubrí a casi todos, a todos ellos, porque yo era un microbio de aquella y demás. Pero descubrí a Luis Mateo Díez porque me llamó muchísimo la atención el cuento de los brazos del Sochantre, que dice él, y sobre todo, a continuación, leí una novela que también os recomiendo encarecidamente y que es de la que más hablo en mi libro, en el capítulo dedicado a Luis Mateo Díez, que se titula Las estaciones provinciales, y que es una novela absolutamente desternillante en todos los sentidos. Es una novela de esas que estás tú por la noche solo leyéndola en la cama y de repente tienes que salir de la habitación porque yo me salta en carcajadas, aunque la haya leído 10 veces, por cómo refleja el ambientillo de León. Claro, a mí me llega un poco más porque es que es el ambientillo de un periodista de León en los años 60, ¿no? Entonces, pues de sus miserias, de cómo tenía que andar por ahí mendigando la información, cómo tenía que ir por ahí husmeando las cosas. Y hombre, pues hoy el mundo es digital, todo tiene que ver con el SEO, con el Google Discover, con el ChatGPT, con lo que sea, pero la esencia, os aseguro que sigue siendo la misma, que los poderes fácticos de la ciudad siguen siendo los mismos, que al final te ponen las mismas zancadillas y que las calles de León están pobladas por los mismos fantasmas que también relata Luis Mateo Díez, porque hay algunos de ellos, hay personajes que yo digo, es que en León, otra de las cosas que nos pasa es que no valoramos muchas veces, sobre todo a los que son cercanos, ¿no? Si hay un tipo distante y frío y que no viene casi nunca y tal, como que se le mitifica. Pero si hay un tío que es más cercano o campechano, si se puede decir, más allá del rey, pues como que se le quita valor, ¿no? Como que tal. Y es que yo creo que Luis Mateo Díez, a mí me gusta, o sea, la trilogía suya de Celama es, bueno, el Premio Nacional de Literatura, sí que le hicieron académico, o sea, ha tenido todos los reconocimientos del mundo porque es verdaderamente lúcido y brillante. Y yo lo reconozco y lo he leído casi toda la obra de Luis Mateo Díez. Y original. Y muy original. Pero en concreto, las estaciones provinciales, pues a mí me llega especialmente por cómo refleja
el león de la época, ¿no? Me parece que es una cosa que lo hace con... Bueno, ganó el Premio Nacional de Literatura y era su primera novela, ¿no? Y entonces, pues yo en el libro pues cuento algunos de los pasajes y por dónde se ambientan y por dónde van por la Plaza del Grano y las cosas que hacen los personajes, que bueno, tampoco os voy a estropear el libro si alguno lo queréis leer. Después, si no me equivoco, continúo con otro de los grandes escritores leoneses, que es Juan Pedro Aparicio, al que yo he leído bastante menos, pero tiene una novela que se titula El año del francés, que empieza con un francés que se quiere tirar en paracaídas desde el edificio Mirantes que está en la Plaza Santo Domingo. Y entonces empieza a continuación todo a sucederse una cantidad de acontecimientos surrealistas, como que en el Novelty se celebraban, como había aquí tropas alemanas que habían venido a ayudar a Franco, pues que en el Novelty celebraban el Oktoberfest, y muchas imágenes verdaderamente llamativas. A mí Aparicio no es el que más me gusta de todos los escritores de León, aunque también le admiro mucho. Y en el libro yo hablo sobre todo del año del francés y de El Transcantábrico, que fue un libro de viajes que hizo él en el tren de Febe, que nos quieren quitar ahora también y que quieren convertirlo en un triste autobús eléctrico, sobre todo en el tramo de la universidad hasta el centro. Y bueno, pues es muy bueno este libro porque es un libro de viajes en el que Aparicio cuenta cómo es el viaje, todavía se puede hacer hoy, aunque uno sabe cuándo sale, pero no cuando llega. Pues ya el mínimo son 8 horas, tienes que ir, además es un tren es como un metro, es como de cercanía, tienes que llevar un cojín, porque si no, claro, los sitios por los que pasa son verdaderamente alucinantes, porque va como faldeando toda la cordillera cantábrica y es precioso todo el recorrido, ¿no? Un tren que es incomprensible que no apuesten hoy por mantenerlo, porque yo tengo la teoría de que si no existiera, estoy seguro que alguien lo querría inventar y a todo el mundo le parecería una idea fabulosa. Eso desencadenó el tren turístico, que fue el primer tren turístico de España. El primer tren turístico de España cogió el nombre de la novela de Aparicio y pasó a llamarse El Transcantábrico. El Transcantábrico, que ahora llega, sigue existiendo, lleno de ricachones, lo que pasa es que ya no puede venir a León, porque no entra, porque las vías no están pasado la normativa, este rollo que tienen, que los del PP echan la culpa a los del PSOE, los del PSOE a los del PP, y bueno, no vamos a entrar en esa materia porque podría ser un poco demasiado densa. Sí que hay alguna mujer en el libro, y una de ellas es absolutamente maravillosa, que se llama Natibel Preciado, y que escribió una novela dedicada a su abuelo, que se llama Camino de Hierro, que su abuelo era ferroviario, y que básicamente el protagonista del libro, aunque es ella cómo investiga y se va enterando de cómo mataron a su abuelo en las afueras de Puente Castro y todo esto, pues el verdadero protagonista del libro es el Hostal de San Marcos, que es donde pasa buena parte de la trama. Yo tengo un amigo que dice, si es que en León todo lo que pueda pasar interesante o pasa en el Hostal de San Marcos o pasa en la cárcel de Mansilla. El resto son cosas que no tienen mucha chicha, ¿no? Y la novela de Natibel, que además estuvo en la presentación del libro, pues es maravillosa. A mí, cuando empecé este libro, los objetivos míos eran, por un lado, descubrir León a los leoneses, porque creo que hay una parte de León que no conocen bien los leoneses, sobre todo lo que decía José Antonio al principio, un León imaginario. Ahora cantamos que sí, autonomía no. Lo que hay es una ciudad y una provincia que no pertenece a ninguna autonomía, porque no pertenece más que a la ficción, porque es la que se han inventado los escritores, ¿no? Entonces, mi intención, de alguna manera, era que los leoneses conocieran ese otro León imaginario. Al mismo tiempo, era que a los lectores les sirviera para descubrir algún escritor, porque no tienen por qué conocer a los 12 que vienen aquí. Y luego también que fuera un poco la manera de leer con los pies, de guiar a los extranjeros que llegaran aquí, a los turistas. Porque yo cuando voy de viaje a cualquier parte, a mí lo que más me gusta es leer la literatura de ese sitio. Porque las guías de viaje, y más hoy en día que antes de ir ya sabemos lo que vamos a tardar, cómo es la foto de la habitación del hotel, dónde está el museo, ya como que hemos perdido un poco de capacidad de sorpresa.
las guías te dicen lo que te dicen, pero a mí, allá donde voy, me da igual que sea una ciudad cercana o un país lejano, me gusta leer la literatura de ese sitio, ¿no? Entonces yo, cuando llego a un sitio y no sé nada de ese sitio, pues me gustaría encontrar un libro como el mío que de alguna manera te explicara cómo han reflejado los escritores la realidad y la historia y la memoria de ese territorio, porque hay muchas cosas que creo que se explican mejor desde la ficción que desde la pura realidad, porque hay veces que la verdad no es más que la suma de todas las mentiras y que creo que a veces que se explica mucho mejor desde la pura ficción. Luego tampoco es que no se nos quiera aburrir. Luego hay otros escritores, pues a mí otro de los que viene en el libro que a mí me hace muchísima gracia, siempre me hizo, es Antonio Pereira, que es un tipo también por el que tenía una especial devoción, un berciano de Villafranca que verdaderamente solo escribía de Villafranca, aunque otras veces intentaba maquillar y poner una escena fuera de su territorio imaginario, pero lo suyo eran las ciudades de Poniente y me hacía muchísima gracia la socarronería que tenía y la ironía, la forma de contar las cosas. Hice un trabajo, me acuerdo, sobre la faceta literaria la faceta periodística, perdón, de Antonio Pereira, que intentó ir a Madrid, intentó ir a Barcelona también, escribía en La Vanguardia y demás. No tuvo demasiado éxito, pero se convirtió en uno de los grandes cuentistas españoles. No es conocido por la novela ni por la poesía, aunque tenía mucha vocación por ser poeta. Se consideraba poeta, pero verdaderamente yo creo que su cumbre literaria está en los cuentos. Y con respecto a los cuentos, otro de los... Bueno, en este libro lo que viene de Pereira pues es cuando unas poesías que dedicaba a la catedral, y luego, claro, que otra en los recorridos literarios que se pueden hacer por la ciudad de León, yo recomiendo también encarecidamente ir a conocer la Fundación Antonio Pereira, que está en el piso donde él vivía con su mujer, con Úrsula, que está ahí en el Paseo de Papalarina, en la avenida del Paseo de la Facultad, y que, bueno, pues su sitio visitable, que tiene también un pequeño salón de actos, que se ve la habitación y la máquina de escribir que utilizaba Pereira, y está todo lleno de los cuadros y los libros y los reconocimientos que fue consiguiendo, el que yo creo que es uno de los grandes cuentistas españoles, por lo menos de los últimos 40 o 50 años. Y el que es uno de los grandes valores del cuento español es José María Merino, que es otro de los que aparece en este libro, que tampoco ha sido especialmente reconocido quizá por sus novelas, pero sí por sus relatos, y que además ha hecho muchísimo, más allá de los que él haya escrito, ha hecho muchísimo por poner en valor el género del relato, ¿no? Porque hubo un momento, luego se puso de moda, como todo, ahora parece que volvió a pasarse de moda, no sé si volverá, pero hubo un momento en el que parecía que esos son cuentos, esos relatos, como que es una cosa menor, ¿sabes? Pues los fantásticos suyos, como por ejemplo a mí el libro que más me gusta de él es Cuentos del Reino Secreto, que me parece fascinante, que hay un cuento de ese libro que es el que se incluye en la película de Filandón, El Desertor, y en el Filandón que antes he hablado de él, el que es absolutamente maravilloso es el de Pereira, que se titula Las peras de Dios. Ese es digno de ver el corto, de leerlo, porque cuenta, además estamos un poco en la época ya un poco pasada, ¿no? De la vendimia de las... Pues cuenta la historia de una abuela berciana, doña Társila, que juntaba a toda la familia para vendimiar porque tenía que ser todo, vamos, con la proporción áurea prácticamente. Les explicaba que las peras se tenían que coger girando el rabillo porque si no, no valían y tal. Y luego había los tintes que siempre había en los cuentos de Pereira, que es que luego lo cogían los sobrinos y los nietos y empezaban a ver que si esta pera tiene un pezón tipo el de no sé quién o tipo el de no sé cuál, ¿sabes? Y esa es la genialidad de Pereira. Y luego hay otra escritora que se llama Noemí Sabugal, que fue compañera mía y que es maravillosa, que escribió una novela, su primera novela. También os digo que está un poco metida con calzador porque quería que hubiera más mujeres. Pero yo al principio yo decía que solo iba a meter novelas que estuvieran ambientadas en la ciudad de León, indudablemente, o sea, que citasen la ciudad de León, como es casi todas. En el caso de la novela de Noemí, que se titula Al acecho,
Cuando hace las descripciones no te caben muchas dudas de que estamos hablando de León, pero ella lo pone como si fuera una ciudad imaginaria, ¿no? Y siempre cuenta pues, las descripciones que hace de la catedral y sobre todo, en este caso, del barrio del Crucero, ¿no? que es donde ella más ambientó su novela esta, que es una novela negra de crímenes también, que tristemente también nos hemos vivido aquí en León, y también me acordé mucho de esa novela cuando hemos tenido que pasar algún caso de estos de crímenes que tienen tanto interés periodístico por lo que parece. Y lo tiene, y lo tiene. Y no sé qué más. Luego está el capítulo pues, de uno de los más grandes para mí de todos los tiempos, que es Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda es un tipo muy denso, con una poesía muy densa, que hay que hacer un esfuerzo para leerlo, pero en mi opinión yo encuentro más literatura en un verso de Gamoneda que en 8 novelas de Pérez Reverte o del Último Premio Planeta. Es la autenticidad, en mi opinión. Es un tío que es lo que hablábamos antes, ¿sabes? Que como le ves por la calle, no está sordo, está tomando un vino ahí, que a sus 90 y tantos años se mete un vino y una ración de callos, pues como que parece que... Esto pasaba mucho cuando lo de Zapatero. Me acuerdo que cuando llegó Zapatero presidente del gobierno, la gente aquí en León decía: ¿cómo va a ser ese presidente del gobierno si le conozco yo? Bueno, joder, pues es que el hecho de que por el hecho de conocerle tú no quiere decir que está en un lado ya para todo, ¿no? Pues esto pasa también con Gamoneda. Gamoneda es un tío que va a París a dar una conferencia y hay 500 personas. Y aquí en León, como está presentando libros de los poetas jóvenes y tal, no sé qué, pues como que no le damos importancia, pero a mí, bueno, es que es un premio Cervantes, es que no lo voy a descubrir yo a estas alturas, pero que me parece uno de los grandes y uno de los auténticos, y además uno de los que ha influido a todos los demás, y creo que le tenemos que estar especialmente agradecidos porque aquí, en la literatura y en todo lo demás, que es algo contra lo que yo trato de luchar todos los días, parece que es inevitable tener que irse a Madrid o a Barcelona. De hecho, hay mucha gente que considera que por el hecho de haber ido a Madrid ya ha triunfado, aunque esté viviendo a 35 kilómetros del centro y no vaya de visita más que de visita a la Gran Vía, ¿no? Pues Gamoneda, pese a los cantos de sirena que recibió, nunca quiso dejar de vivir en León. Yo me acuerdo que le entrevisté cuando le dieron el premio Cervantes y el titular fue: soy un provinciano vocacional. Y él no quiere estar en los grandes foros de tal. Y es un tío que tiene 90 y pico años, y si pasas por allí, por la Fundación Sierra Pampley, que es donde vive, a las 3 o las 4 de la mañana, todavía ves la luz y está el tío volviendo a corregir un verso que escribió en los años 70. O sea, es que es tremendo. El otro día vinieron de Televisión Española a hacer un reportaje de este libro en Página 2 o por la mañana, no creo que se llama. Y claro, venían de Madrid, venían en el AVE, en cámara, que solo podía hacer 8 horas de jornada laboral, que se tenía que pirar, habían hablado con Gamoneda y tal, para ir allá, para ir a grabarla a su casa. Y le dijeron: don Antonio, que si podemos ir a verle a grabarla a su casa y tal, ¿qué le parece? ¿A qué hora quiere que nos pasemos y tal? 90 es que no sé cuántos tiene ya, 90 y muchos. 93, pues hostia, te esperas que te diga a las 10, a las 11 de la mañana, dijo. A mi casa no se puede venir antes de la 1, porque es cuando te levantas, tío, más o menos. Y esa es pues así, consigue los versos que consigue, ¿no? A base de darle vueltas. Y bueno, pues me estoy olvidando de muchos. Luego está el capítulo de mi tío Julio, que igual también está metido ahí un poco con calzador, porque en realidad él tampoco ha escrito tanto de lo que es la ciudad de León. Ha escrito mucho de la provincia, ha escrito El Río del Olvido, que es un libro de viajes por el río Curveño. Ha escrito esto de distintas formas de mirar el agua. Bueno, Luna de Lobos no está ambientado en León explícitamente, pero también por las descripciones se puede concluir que sí, que este año estuvimos ahí celebrando, que son 40 años que hace que se publicó. Y en su caso, pues también lo meto como un cazador, porque es mi tío y porque me parece que es importante, porque luego él es de alguna manera el responsable de la única ruta literaria que hay en León señalizada, que es el entierro de Genarín, que hoy se ha convertido tristemente en un botellón gigante y demás, pero nadie se le debería olvidar que en realidad es un acto cultural.
De los 30.000 que van, 29.980 no se enteran de que se están allí recitando versos y demás, ¿no? Pero es que es una historia alucinante, que haya ahí 4 individuos que se inventen a un personaje a raíz de un vagabundo que conocían, que se consideren a sí mismos los evangelistas de Genarín y que pasen a relatar los milagros que él hizo desde cuando jugaba al tute hasta cuando consiguió el ascenso de la cultural y todo esto, ¿no? Y al final pues es el único sitio donde hay una placa en la salida de la Plaza Algarano, que fue el último sitio donde se le dio con vida, y otra placa en la calle de la Sal, calle de los 30 pasos, ni uno menos ni uno más, y todas las diferentes etapas donde se para en esa procesión que podría ser maravillosa, pero que lo ha dejado de ser tanto porque se ha convertido en un botellón gigante. Y luego aparte también, yo era parte de la cofradía, pero también se ha convertido un poco yo creo, mi opinión es que la cofradía de Genarín tendría que ser todo lo contrario a las cofradías religiosas. Pues es exactamente lo mismo, al final, ¿sabes? De comidas, cenas, nombramientos, abades, seiches, toda esa parafernalia. Todo esto compone un retablo con el que no os quiero aburrir más, pues que viene a demostrar que León es una ciudad literaria. Yo no me acuerdo si se publicó hace 2 o 3 años, ahora en el mes de noviembre, y me acuerdo que el día de la presentación, a la misma hora, era un jueves de noviembre, se presentaban otros 6 libros en León, a la misma hora, ¿no? Ahí que algunos que tenemos como incontinencia editora, no sé cómo llamarlo, porque se publican muchos libros, está muy bien que escriba la gente. A mí personalmente ya llega un punto en el que tengo que confesaros que me desanima a escribir, ver que se escriben tantos libros y que se publican tantos libros. Y dices, pues es que no veo yo también allá con mi turra a la gente, ¿no? De tal. Pero bueno, al final León es el patrimonio literario que tiene León, creo que no lo podría dejar escapar y que lo tendría que poner en valor y que debería ser una referencia como ciudad cultural mucho más de lo que es, porque al final a la gente, pues yo creo que aunque no lo veamos, sí que le gusta y sí que admira y sí que lee a los escritores y que también están saliendo muchos nuevos. Pues mira, hay un chaval ahora que me fascina, se llama Óscar García, el que ha hecho un libro que se llama Facendera, y otro que se llama Ropa Tendida, que es un chavalín de La Robla, que no conoce a nadie y que tiene 30 y pico años y que ha hecho 2 novelas absolutamente maravillosas, y que si una salió, la que está más ambientada en la ciudad de León, salió justo después de que yo publicara este libro, si no también lo hubiera metido como ejemplo de savia nueva, ¿no? Y de que también hay cantera y que hay buenos escritores. Sí, hablando de La Robla, hay una novela de Noelia, premio nacional, que tiene ruta literaria en La Robla. ¿Casi? Sí. No la conozco. Si un día consigo hacer la segunda parte de este libro y que sea las rutas por la provincia, pues puedo contar con ella. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta a alguien de literatura, de periodismo, de la turra que se da. Bueno, yo quería comentar que Juan Pedro Aparicio, que ha venido en 2 ocasiones aquí a Santibáñez, este año una y hace más de 30 vino otra, comentaba que los relatos, los cuentos, leyendas, eran realidad en tanto en cuanto eran los deseos de la gente. Y también comentaba de la gran cantidad de literatura que se hace en León y que se podían alzar las campanas al vuelo porque León triunfaría en esa faceta creadora. Y yo creo que se hablará mucho y bien de León en siglos y hasta en milenios. Así es, sí, estoy completamente de acuerdo. Pasa que hay muchas veces que la literatura, la principal materia prima de la literatura es la memoria y la nostalgia. Entonces muchos de estos escritores buenos que tenemos, la mayoría viven fuera. Y entonces al final, pues con todas salvando las insalvables distancias, les pasa lo mismo que me dijo Javier, el de aquí, que mitifican su tierra y pasan a ser militantes. No son habitantes, pero son militantes, ¿no? Entonces, León desde la distancia se ve muy bien, se ve, pues hay casi todas las cosas, cuando le aplicamos perspectiva, pues tenemos una visión mucho más completa y podemos analizarla mucho mejor.
Pero claro, otra cosa distinta es batallarlo desde aquí, pelearlo todos los días y verlo en la distancia corta, ¿no? Que es como lo veo yo desde el periódico y demás. Se agradecen siempre esas miradas desde fuera, pero normalmente están cargadas de nostalgia y hablan de algo que es muy importante, de la memoria, pero en el fondo hablan de un León que ya no existe. Entonces, los que estamos aquí en el día a día y yo tengo que publicar noticias de que por cada 3 muertes hay un nacimiento, pues dices, joder, sí, el diagnóstico que me haces tú desde fuera es maravilloso, pero ayúdame a tirar de esto desde aquí, ¿no? De alguna manera. Las rutas de Vicente García, supongo que lo conocerás, ¿entran dentro de como rutas literarias o no? No, las rutas de Vicente García, el incombustible de Vicente García. Vicente García empezó a colaborar con el periódico, vamos a hacer ahora en noviembre 12 años y no ha faltado ni un viernes con una ruta. Entonces luego lo hemos recogido. El primer libro que hicimos, que fue Rutas Leonesas sin más, de Vicente, creo que hicimos como 6 o 7 ediciones, una barbaridad, se vendió muchísimo. Luego hicimos Rutas Leonesas 2, que se vendió muy bien. Ahora hemos hecho rutas con niños, porque ahora ha empezado a ir con su nieta y demás. Luego hemos hecho rutas inclusivas, porque hay un club de León que es verdaderamente admirable, que se llama el Club de Montaña Pan de Trave, que se dedican a coger a las personas discapacitadas y llevarlas al monte, con una silla que hay ahora especial, ahora ya es un poco eléctrica, pero cuando ellos empezaron no era eléctrica y era puro pulso entre 4, se reventaban. Pero claro, hostia, la persona que llegaba allí al monte arriba y podía contemplar la vista, es que eso no lo había soñado en su vida, que pudiera ver ese paisaje, ¿no? Las rutas de Vicente no son literarias, ¿no? Las rutas de Vicente son rutas de ocio, no sé cómo llamar, de montaña. Las tenemos además eso lo tenemos muy bien clasificado, las que son según la estación del año, de otoño, de verano, de invierno, según el nivel de dificultad. Y te tengo que decir que desde que hicimos lo de las rutas con niños, hay mucha gente que me dice, ahora puedo hacer las rutas de Vicente, porque las que proponía antes eran demasiado ambiciosas para quien no está en forma. Dime. ¿Y cómo podríamos hacer para en León sacar un mayor rendimiento social de esta gran cantidad de sectores que tenemos? Porque la feria aquella que hubo unos 2 años, en la época de Zapatero, la feria del libro, la perdimos, y es verdad que cada día en León hay veces que no, es imposible. ¿No? Por ejemplo, hay 2 libros el mismo día y hay muchísimos escritores. Por ejemplo, me acabo de contar de Paco Sosa que tiene una novelita sobre administrar la Universidad de León, sobre las maestras que hay en la universidad. Pero no sé cómo podríamos hacer para poder sacar un mayor rendimiento de ese espíritu creativo leonés y de esa cantidad que hay de escritores de todas las edades. Bueno, pues yo creo que les corresponde a las instituciones canalizarlo de alguna manera, Las ¿no? instituciones están muertas. Yo creo que tendríamos que ser los que no somos instituciones. Ya, bueno, pero es que las cosas que pasan en este pueblo no pasan en el resto de la provincia. Quiero decir que haya tanta gente que se comprometa a poner en marcha una iniciativa así de forma altruista y solidaria, pues es imposible. Entonces, si no lo hacen las instituciones va a ser muy complicado. Yo creo que la universidad debería mirarse un poco menos el ombligo y tirar, bueno, hay una cátedra de estudios leoneses y demás, pero yo creo que debería hablar de literatura leonesa como tal y potenciar a través de congresos y de estudios. O sea, que es que vivimos en una provincia que todo tiende a llenarse de cortijos y que cada uno luego defiende su parcela y a continuación todo tiende a dividirse en 2 hasta el infinito. O sea, hay 2 asociaciones de empresarios, 2 sindicatos, 2... Y cada vez está el gobierno, la oposición de la oposición, es que es... Hasta de enfermedades raras hay 2 asociaciones que no se entienden. Eso es. Bueno, pero esto explica por qué el León está tan diseminado. ¿Por qué hay tantos pueblos? Porque al final empezaron a nacer tantos pueblos pequeñitos. 12 creo. Sí, bueno, pues claro, pues al final dices, es que nos aguanto, pues de monto, por eso hay tantas cofradías también, y tantos pueblos, ¿sabes? Pues yo creo que va un poco en el carácter de los leoneses, por decirlo de alguna manera, somos más de estar en contra de que a favor. Aquí se estila mucho el voto del no, esto lo estudian los partidos políticos. Ahí están los que te votan porque creen en ti y los que votan para fastidiar. ¿No? Yo no voto a favor de nadie, yo voto en contra de.
Y entonces eso, pues así nos luce el pelo. Sí, tal vez hay algo de complejo de inferioridad, de no creer en nosotros mismos y poco dados a cooperar y mucho a veces a envidiar. Sí, envidiar y a criticar, pero bueno, esto ya no sé si es solo parte de León o forma parte del ser humano o por lo menos de los españoles. Hay un documental muy bueno que también os recomiendo que se titula La silla de Fernando, que es sobre la vida de Fernando Fernán Gómez, que le dan 3 whiskies y se pone a hablar a la cámara con una lucidez extrema. Y dice, claro, que es que, por ejemplo, en España, que pasa una cosa muy rara con esto que has dicho de la envidia, que es que en otro sitio, en Inglaterra, a Shakespeare, pues le envidiarían. Decían, joder, pues es que este tío, hostia, es que cómo escribe, es que me gustaría escribir como él. Y aquí a Cervantes, que hizo el Quijote, se le despreciaba. No es que ni siquiera llegamos a la envidia, ¿sabes? Es como desprecio. Pues, es como lo que te he dicho antes de Zapatero. ¿Cómo va a ser ese presidente del gobierno si le conozco yo? Si era el tonto de León. Claro, por eso llegó a presidente del gobierno y tú no. ¿Sabes? Es un poco una actitud y un carácter pues que nos va... Cuando aceptamos las cookies de ser leonés, una serie de condicionantes que nos marcan para toda la vida. David, ¿tú te ves fuera de León? ¿De la provincia? No. No, yo hay 2 cosas que tengo muy claras, es que nunca me marcharé de León y nunca trabajaré por un partido político. ¿Son 2 principios? ¿Pero tienes más? Tengo más, tengo otros si no les gusta. Sí. No, yo no me veo fuera de la provincia de León, porque claro, esto lo que... Pues, hombre, también te confieso que tengo que salir de León cada poco, porque en mi caso es la única manera de dejar de trabajar. Porque si yo estoy en León, estoy trabajando. Porque aunque hoy esté aquí o mañana no sé dónde, me va a venir uno y me va a decir, oye, pues en mi pueblo ahora que han cortado lo del... están metiendo el agua, que... tengo que salir cada poco a oxigenar, pero yo tengo que vivir en León porque es donde me gusta, porque es donde tengo mis puntos cardinales vitales y porque hay veces que lo he pensado y digo, hostia, ¿esto cómo lo podría poner yo en el currículum? Porque uno de mis grandes valores, por decirlo de alguna manera, es cómo conozco la provincia de León, porque la conozco muy bien, creo que la conozco por las 4 esquinas, que conozco muchos de esos tantos pueblos que tenemos, que conozco muchísima gente en todas partes, que pues ahora ya llevo tantos años en esto que ya tengo como muchos corresponsales repartidos por la provincia. Siempre hay alguien que me está llamando y diciendo, oye, ¿sabes qué ha pasado aquí? Incluso tenéis programado con otro amigo un viaje. Sí, ayer estuve recordando de eso, sí. Con Gancedo estuvimos planeando hacer un libro que fuera de Caín a Candín, pasando por Barfín. Sí, claro, que era un recorrido, un libro de viajes de... Sí, pero nunca... De León en diagonal, ¿no? Sí, así es, de una esquina a la otra, porque claro, es que las cosas de León, luego, claro, cuando se lo tienes que explicar a uno de los de fuera, es que León es muy grande y muy distinto, es que esto no pasa en otras provincias, ya no solo entre la montaña y la ribera o tierra de campos, es que sobre todo a mí lo que me llama la atención es la frontera que hay con el Bierzo. Esto me parece gravísimo. Esto decía Saramago que España y Portugal eran 2 siameses pero que vivían de espaldas, y es lo que pasa con León y con el Bierzo. Sí. Pero claro, esto se lo tendremos que agradecer a José María Aznar, que fue el que creó el Consejo Comarcal del Bierzo para que los bercianos creyeran que tenían autonomía y no la tienen en la práctica. Pero eso ha hecho como, pues igual que ha excitado, sí, de alguna manera, y al final ha desatado muchos complejos, ¿sabes? Pues igual que aquí en León tenemos demasiados complejos contra Valladolid, de que todo lo malo que nos pasa es la culpa de Valladolid. Y hay señores que dicen, joder, este agua es buena ahora, ¿qué tal? Y dice, si fuera buena que haya en Valladolid. Pues hay parte de eso, joder, los números están ahí, de cuando se crearon las autonomías y cómo estamos ahora. Entonces yo creo que deberíamos mirarnos un poco a nosotros por dentro, más que culpar de todo a Valladolid, ¿no? Y al final, pues si Valladolid no ha hecho más que replicar el centralismo de Madrid y los leoneses le echamos la culpa de todo a Valladolid, pues que en el Bierzo nos echan la culpa de todo a los leoneses, ¿sabes? En el
Bierzo, la Diputación de León es la única que conozco que tiene 2 sedes, tiene una sede en el Bierzo y ha delegado competencias al Consejo Comarcal del Bierzo, donde hay más consejeros que diputados provinciales. Así es, así Y es. el otro día, ayer, tuvo un encuentro extraordinario entre ayer y la Diputación, porque el Consejo Comarcal del Bierzo no es que no haya solo no cumplido el plazo para justificar la subvención, sino que ha pedido la ampliación del plazo fuera de plazo. Sí, sí, sí. Y lo que ha hecho que era un plazo extraordinario. Entonces, claro, Sí, bueno, eso ya tiene que ver con la política. Pero yo lo que voy es que hay algunas cosas, aparte de todo esto del Consejo Comarcal del Bierzo y tal, a mí hay cosas básicas que me parecen. Ahora estamos aquí peleando porque quiten el peaje del Huerma. Están peleando los asturianos, no los de León. Pero cuando llegan los asturianos a pelear por el peaje del Huerma, nadie dice que a ver cuándo quitan el peaje de la León-Astorga, que sería lo que permitiría unir un poco más, ya que no tenemos tren de alta velocidad, pues esperamos por el tren. Si tenemos un tren, una lanzadera de León a Ponferrada, que durase 35 minutos, otro gallo nos cantaría, pero yo tengo la impresión de que no interesa mucho que León y el Bierzo se unan, porque si León y el Bierzo se unen podrían hacer muchísimas cosas y hacer muchísima más fuerza. Entonces hay muchos que están gozando de esta división, de esta desconfianza, de esta manera de mirarse. Intentando ampliar el Consejo Comarcal a la Ciana y Casa de la Cabrera, ¿no? Sí, sí, de verdad la provincia de León por el mantenimiento. Sí, pero yo te voy ya a una cosa simplemente de infraestructuras, ¿sabes? La autovía, que en vez de autopista fuera autovía, y un tren que si tardara 50 minutos, que es que vas a Palencia, que es que de Valladolid se presentan en Madrid en 50 minutos. ¿Y cómo no podemos, que sé que el Manzanal es complicado y demás, pero ha habido dinero para otras cosas, como cuando, bueno, ¿qué te voy a decir a ti que lo sabes bien? Aquí, yo digo que cuando no te mata, en León, cuando no te mata un frente común, creo que lo peor que nos puede pasar es que hagan un frente común. Cuando dicen, frente común para la reapertura del tren de Febe, digo, esto de frente común significa que nadie se moja, ¿sabes? Y luego, cuando no te mata un frente común, te mata un estudio de viabilidad. Ahora vas a hacer un estudio de viabilidad para ver si reabrimos la vía de la Plata. Es que para abrir la vía de la Plata lo que falta es voluntad política, no un estudio de viabilidad, porque si miramos un estudio de viabilidad probablemente no somos viables nosotros, los leoneses. Somos una provincia deficitaria en todos los sentidos, ¿no? Bueno, ya me estoy metiendo en unos jardines que estoy... Vaya dedica. Martín puede contar por qué se hizo la autopista de León-Astorga y no la Banica. ¿Cuál? ¿Por qué se hicieron la autopista León-Astorga y la autovía León-Benavente en vez de una autovía León-Astorga que hubiera ahorrado los sordos y algo de tiempo? Sí, Es eso... una historia política que Martín conoce de primera mano. Sí, bueno, eso fue una propuesta que yo presenté en el SEPES en su momento, en el sentido de que en lugar de hacer León-Benavente y León-Astorga, que se hiciera una sola, León hacia más o menos a la altura de Santa María de Páramo, para entendernos, un poco más acá, llegar a la A6. Sí. Y todo eso me pareció fantástico. Pero llegó Cascos y dijo, es que ya tengo comprometido La León Benavente, eso me hace bastante. Sí, sí, La de Benavente que cuando... los técnicos del ministerio, coño, es una idea genial, es una idea. Y nada, quedó paralizado porque ya Cascos había, digamos, comprometido las dos de la 71 y de la 76 continúan hasta Benavente. Eso fue. Sí, sí. Que cuando lo hicieron nos quedamos todos con la sensación de que pasaba por León porque no quedaba más remedio. Luego ya hicieron el acceso de la León, esta que son otros 9 o 10 kilómetros, pero al principio es que pasaba cerca de León porque tenía que ir para Asturias, no podía... Así es. Se os fijáis mucho los de León. Me parece. Sí, a ver, alguna pregunta más, aunque sea de literatura. Las mujeres, ¿por qué no preguntan? Que le pondréis en mayor aprieto aquí al conferenciante. Seguro. Bueno, pues no hay más preguntas ni aportaciones. Le damos un fuerte aplauso a David y valor literario ya en la actualidad, periodístico, pero vas a ser
vas a ser, no sé, tu tío está temblando. Bueno, mi En la tío, familia siempre hay problemas. ¿No? mi tío tiene la esperanza de llegar a ser el mejor escritor de la familia. Hay que intentarlo con ahínco, ¿eh? No se lo pongas fácil. No se lo deja. Muchas gracias a todos ustedes Gracias. y hasta la próxima.